Hemos visto en otros momentos lo que es la oración. Podríamos adentrarnos en la historia de la oración, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el Nuevo Testamento, pero yo he querido tomar para nuestra preparación la oración en la vida de la Iglesia. No nos vamos a meter tanto con el Antiguo o el Nuevo Testamento, nos vamos a meter a comprender cómo ha sido la oración, o cómo la Iglesia más bien, cómo la Iglesia a lo largo de su historia ha identificado la necesidad de oración. Y por supuesto que aquí puse Catecismo de la Iglesia Católica para tener una fuente objetiva, ya que pues todos pudiéramos clasificar la oración de muchas formas, a nuestro parecer, a como hayamos leído en algún libro de oraciones. Hay diversas formas de catalogar la oración. Y precisamente como hay tanta diversidad, yo creo que debemos de estar bien firmes en lo que nos dice el catecismo. Y el catecismo en primer lugar nos habla del inicio de la Iglesia. ¿Cuándo inició la Iglesia? ¿Cuándo inició la Iglesia? ¿Quién lo sabe? Así es. Miren, algunas personas dicen, con el nacimiento de Jesús nació la Iglesia. Otros se van antes, ¿no? Desde la Anunciación. El ángel del Señor anunció a María. Pues son formas de ver. Pero una forma concreta es con el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús fue presentado en el templo. Jesús, María y José, ¿eran iglesia o no eran iglesia? Entonces tenemos la presentación en el templo. Luego tenemos también cuando Jesús fue bautizado. ¿Era iglesia o no era iglesia? Nada más estoy poniendo algunos ejemplos. El bautismo de Jesús. Otro ejemplo que también muchos lo toman como inicio de la iglesia. Cuando van a una boda. Cuando van a una boda Jesús y los discípulos. ¿Y quién estaba en la boda? La Virgen María. Y la Virgen le dice a Jesús, ya no tienen vino. Mujer, todavía no llega mi hora, pero al final hizo el milagro. Algunos dicen pues que las bodas de Caná son el inicio de la iglesia, porque aquí hay una variante. Aquí está la Sagrada Familia, aquí está la Sagrada Familia, y aquí está Juan, el Bautista, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia en las bodas de Caná? Que en las bodas de Caná están los discípulos.
Y algunos dicen, bueno, es que para que haya iglesia tiene que haber discípulos. Y por eso señalan algunos que las bodas de Caná tiene sus orígenes la iglesia. Pero ahí no se ponen de acuerdo. Porque después de las bodas de Caná vienen tantos acontecimientos. Yo quiero solamente por retomar uno, capítulo 6 de San Juan. ¿De qué nos habla el capítulo 6 de San Juan? El discurso del pan de vida. Capítulo 6 de San Juan dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien me come tendrá vida eterna. Quien coma mi carne y beba mi sangre. Y yo lo resucitaré al final de los tiempos. ¿Y se acuerdan qué pasó con muchos judíos? Muchos judíos dijeron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Esto no es posible. Y se fueron. Y se fueron los judíos porque pues esas palabras no checan, no se comprenden. ¿Cómo puede este? ¿Cómo es posible? Y entonces se le acerca Pedro, se le acercan los demás discípulos y Jesús le dice a Pedro, ustedes también me van a abandonar. Ustedes también se van a ir como los otros judíos. También se van a espantar porque les dije que quien me coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y entonces, aquí hay otra realidad en el discurso del pan de vida, el permanecer de los discípulos. Un elemento muy importante para que hablemos de iglesia. Porque hablar de iglesia no nada más es decir yo creo en Cristo. Hablar de iglesia es permanecer unidos en una misma fe. ¿Cuál es la fe de los discípulos que permanecieron después de este capítulo 6 de San Juan? La fe que nos dice, quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Permanecer de los discípulos. Elemento importante para que haya iglesia. Y así puedo, pero no es el tema hoy, nada más es como una introducción. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús en la cruz, ¿qué brotó de su costado? Y aquí encontramos lo que es la gracia santificante. La mayoría de personas dicen, no, es que la iglesia nació con el costado abierto de Jesús, porque ahí brotó la sangre y el agua, y ahí brotaron los sacramentos. Muchos ven en esto el inicio de los sacramentos. Otros, a mí me gusta también mucho el pasaje de la ascensión de Jesús. ¿Por qué?
porque Jesús se va. Cuando Jesús está, pues que todo lo resuelva Jesús. Pero ¿qué pasa cuando Jesús se va? ¿Quién tiene que seguir adelante la misión de Jesús? Y entonces ahí entra el verdadero peso de la iglesia. Cuando Jesús se va, hay no sé si es San Lucas, no lo recuerdo ahorita, donde dice, Galileos, ¿qué están haciendo ahí paradotes? ¿Por qué se quedan viendo en el cielo si ustedes están en la tierra? Trabajemos mientras estemos en la tierra para ganarnos el cielo. Y entonces comienza la misión. Sin Jesús, bueno, Jesús siempre va a estar con nosotros. Más bien sin la persona física como nos vemos nosotros de Jesús. Que cuando Jesús sube al cielo, deja la encomienda a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y ahí nació definitivamente la iglesia. Son destellos de que la iglesia se va gestando. Yo luego me levanto a las 4 de la mañana, está oscuro. A las 5 de la mañana como que ya empieza a clarear. A las 6 de la mañana está como que mitad oscuro, mitad claro. A las 7 de la mañana ya está claro. Pero poco a poco va amaneciendo, va amaneciendo, va amaneciendo hasta que viene el día. Esto lo podemos apreciar de la misma manera. Va naciendo, va naciendo, va naciendo, va naciendo, va naciendo, hasta que ya está la iglesia en todo su esplendor. ¿Qué le falta a todas estas realidades para que hablemos verdaderamente de iglesia? ¿Qué les falta? Yo le voy a pedir a Claudia que si puede leer Hechos 1, versículo 14. A ver qué dice el 14. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Perseveraban en la oración. ¿Junto a quién? En un mismo espíritu. Junto con María y algunas mujeres. Ahí ya están actuando como iglesia, porque están en un mismo espíritu. El espíritu que nosotros recibimos en el santo bautismo. Todos los bautizados recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados. Y así es como vivían su fe. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Se fijan cómo aquí ya por primera vez nos dice algo muy bonito?
había vida de oración. Algo que a mí me llama la atención es cuando Jesús ya no está físicamente, cuando Jesús ya subió a la derecha del Padre. Es cuando la Escritura nos habla de la iglesia orante. Así como el hombre del Antiguo Testamento elevaba su oración a Dios, así como el hombre de los salmos y los libros sapienciales elevaba su oración a Dios, cuando viene Jesús, es Jesús quien preside la oración. Y tal pareciera como que la iglesia está como Marta a los pies de Jesús, escuchándole y contemplándolo. Pero cuando Jesús vuelve a subir a la derecha del Padre, nuevamente la necesidad del hombre vuelve a brotar para relacionarse con su Dios. Ahora ya no es el Dios abstracto del Antiguo Testamento, ahora es el Hijo de Dios que nos ha venido a salvar, a quien nosotros le dirigimos nuestra oración. ¿Se fijan? Como que el creyente guardó silencio mientras Jesús estaba con nosotros. Y hubo grandes testimonios de oración, como cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, o como cuando el buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay destellos de oración, pero una vez que Jesús se va, nuevamente brota esa realidad de oración en la vida de la iglesia. Entonces vamos al capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, primer versículo, que nos dice. Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Llegamos al día de Pentecostés. Y nos dice la Escritura, todos, reunidos, un mismo objetivo. Esto es iglesia. Esta es la oración de la iglesia. Todos reunidos con un mismo objetivo. A ver, vamos a seguir. Ahí mismo donde se quedó. Capítulo 2, versículo 1 y siguientes. De repente vino del cielo un ruido, como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de que perseveraban en la oración junto con María y algunas mujeres, la iglesia ya estaba completa, ya no le hacía falta a la iglesia nada, pero en realidad le hacía falta
una de las cosas más importantes que debe de tener nuestra vida de iglesia. Aparentemente nuestra iglesia ya estaba bien, estaba María, los apóstoles perseveraban en la oración reunidos con un mismo objetivo. Lo que en realidad les hacía falta era recibir la plenitud del Espíritu Santo. Ahora vamos al versículo 42. 2, versículo 42. A ver, escuchamos el 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Se mantenían constantes en la enseñanza. Se mantenían constantes en la enseñanza. ¿En qué más? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Antes del Espíritu Santo nos hablaba que permanecían en la oración, perseveraban en la oración. Después del Espíritu Santo nos habla de la enseñanza, nos habla de la comunión, nos habla de la fracción del pan, nos habla de las oraciones. Estas oraciones son las oraciones más completas que la Iglesia puede tributar a Dios ya desde su nacimiento. Aquí ya hablamos de la oración de la Iglesia. Era necesario haberse llenado de Espíritu Santo, recibir la enseñanza de los apóstoles, vivir en la comunión y en la fracción del pan. Elementos fundamentales para nuestra vida de oración. Yo les invitaría a que los consideraran, que nuestra oración siempre debe de tener como protagonista, 1, al Espíritu Santo. 2, que sea conforme a la enseñanza de los apóstoles. 3, que esté en comunión. 4, que sea alimentada por la celebración de la Eucaristía. Entonces sí hablamos de verdadera oración. Ya hemos visto en otros momentos que el Espíritu Santo es el que viene en nuestro auxilio para enseñarnos a orar. Pero eso que nos enseña el Espíritu Santo siempre debe de ir de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles, en comunión con toda la Iglesia y alimentado por el pan eucarístico. ¿Hasta aquí alguna pregunta, un comentario, alguna aportación? Francis. A ver, permítanos un segundito. Nada más recordaba que los que convirtió Pedro fueron 3,000, habla de 3,000, aunque pudieron ser más o menos.
Y yo confundía con cuando los panes y los peces, el milagro de los panes y los peces, de que dieron con eso de comer a más de 5,000 o 7,000 hombres. Eso era lo que recordaba, Padre. Gracias. Pues eso me da pie para agregar un quinto elemento, que también es parte de nuestra vida de iglesia. Y ese quinto elemento es nuestra oración. Nos debe de llevar a dar testimonio de nuestra predicación, testimonio de nuestra fe, testimonio de nuestra experiencia. Si Pedro pudo convertir a 3,000, a 5,000, nuestra oración a cuántos nos está llevando a testimoniar, a cuántos nos está llevando a convertir. Recuerden el ejemplo de la viuda pobre y el juez injusto. A base de oración logró ser escuchada. Recuerden la última vez que hablamos de nuestros días de guardia para pedir por nuestra parroquia. A base de oración seremos escuchados. Entonces me da pie para decir que también nuestra oración se debe de manifestar en este fruto bendito de conversión. Nuestra oración debe de ir encaminada a la conversión de los paganos, de los alejados, de los que no conocen al Señor. Debe de manifestar un fruto nuestra oración. A esto me refiero. Comenzamos entonces con lo que nos dice nuestra iglesia. Un primer tipo de oración es de bendición. Y de adoración. Si seguimos el catecismo de la Iglesia Católica. La primer clase, como la clasifica el catecismo, es de bendición y de adoración. Y nos dice el catecismo que la bendición es la respuesta del hombre a los dones dados por Dios. No confundamos. Vamos a poner que aquí está Dios y que aquí está el hombre. Hay una bendición de Dios hacia el hombre, pero hay otra bendición del hombre hacia Dios. Francis. Pues como ya sabemos, Dios no necesita nada de nosotros, ni siquiera la oración, pero es la oración la que nos mantiene unidos a Él. Y algún día cuando perseveremos en la palabra, primeramente Dios, y lo tengamos frente a frente, pues ese será nuestro único hacer, el alabarlo y el bendecirlo y darle gloria. Dice el catecismo, Dios bendice el corazón del hombre
para que el hombre pueda bendecir a su vez a aquel que es fuente de toda bendición. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, en la creación, cuando Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas, Dios vio que era bueno y lo bendijo. ¿Se acuerdan? Si Dios bendice, significa que es parte de su plan providente de la creación. Dios bendice las aguas, bendice los animales, bendice el cielo, bendice la luz, bendice al hombre, creado a su imagen y semejanza, porque vio que era bueno. Cuando Dios bendice es porque nos dice, es conforme a mi voluntad. No se ha desviado del camino, es conforme a mi voluntad. Por eso mucha gente se le acerca al sacerdote y le dice, bendígame, porque yo quiero experimentar que soy parte de ese plan providente de Dios. Que Dios me diga, cuento contigo, eres parte de esta realidad visible que yo he creado para el mundo. Cuando vino el diluvio, Dios bendijo a Noé y bendijo a los suyos. A los demás, pues los exterminó la lluvia, pero a los que se salvaron los bendijo, porque les dijo, ustedes son conforme al plan establecido por Dios. Y donde empezamos a ver la bendición del hombre hacia Dios es con el rey David y con los salmos, a partir de la realeza de Dios concedida en el rey David. El rey David, en esa sensibilidad religiosa, comenzó a bendecir a Dios. Y así como Dios bendice y hace bueno todo lo que bendice, nosotros en esa reciprocidad, en ese agradecimiento, en ese reconocimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros, elevamos nuestra bendición a Dios. Yo veo que mi vida es buena, bendito seas mi Dios por la vida que me das. Yo veo que este día es hermoso, bendito seas mi Señor por este día que me das. Y entonces empatamos voluntades. La voluntad de Dios que baja y bendice, la voluntad del hombre que eleva y bendice. Te bendigo, oh Dios, porque así te ha parecido bien, porque has creado todas las cosas con sabiduría y amor. Yo bendigo a Dios porque yo reconozco que lo que Dios me ha dado es bueno para mí y me hace feliz. Yo bendigo a Dios porque me permite ser sacerdote. Yo bendigo a Dios porque me permite celebrar la Eucaristía. Yo bendigo a Dios porque nos permite vivir esta realidad del ministerio de oración. Yo bendigo a Dios por todo lo bueno que me da. Y me uno a su plan salvífico para que las cosas se hagan según su voluntad. Y la adoración es algo similar. La adoración es el reconocimiento de la pequeñez humana y de la grandeza
divina. Señor, yo me reconozco frágil, yo me reconozco de barro, yo me reconozco pecador, porque hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que sí quiero hacer. Dice el Papa Francisco en el documento que habla sobre la liturgia, cuando vemos la grandeza de Dios, nos quedamos asombrados. Y ante tal asombro, no puede haber otra actitud que no sea la de adoración. Contemplar la grandeza de Dios, tributarle honor y gloria, que al final es lo que vamos a llegar a hacer al cielo, adorar a Dios por toda la eternidad. Dejamos estos estos 4. Solo quisiera rematar con una idea que me parece muy bonita y que se las quiero compartir. Hay un teólogo que se llama Karl Rahner, y ese teólogo desarrolló un estudio teológico donde nos dice: cuando Dios quiere relacionarse con Él mismo en una realidad que no es Dios, sale al encuentro del hombre. Dios quiere comunicarse consigo mismo. Uno diría, bueno, pues que lo haga en la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Por puro amor, no porque lo necesite. Porque miren, si Dios quiere comunicarse, aquí el Padre se comunicaría con el Hijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con el Padre, y así se estarían comunicando. Pero si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces aquí nosotros somos imagen y semejanza. Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios y hemos sido redimidos por la preciosa sangre de nuestro Jesús, ¿somos nosotros capaces de ser portadores de Dios, sí o no? ¿Podemos nosotros llevar en nuestro interior a Dios, sí o no? Cuando elevamos nuestra oración de bendición, nuestra oración de adoración, evidentemente le hablamos con nuestra capacidad humana. Pero si Dios está tan adentro de nosotros y nosotros dejamos florecer a Dios en nuestro interior, esa presencia de Dios que hay en el corazón del hombre, y aquí está Dios, un triangulito. Cuando tú elevas tu oración de adoración o de bendición, fíjense qué bonito, ¿eh? Yo le puedo decir a Dios, me comunico contigo mismo, que has venido a mi vida. No sé si los hice bolas. Dios me llena de Él. ¿De acuerdo? Yo me siento lleno de mi Señor.
Y cuando yo elevo mi oración de bendición o de adoración, lo más hermoso que le podemos decir al Señor es: Señor, te doy a ti mismo. Te ofrezco a ti mismo porque yo te he recibido. Me dirijo a ti contigo mismo. Así como tú has venido a mí y me has llenado de ti, así yo quiero llegar a ti a través de ti. Dios te llena de Él, para que cuando tú te dirijas a Él, lo hagas a través de Él. ¿Por qué creen que todas nuestras oraciones son por Jesucristo nuestro Señor? Señor, yo me dirijo a ti y no solamente con mis fuerzas humanas. Yo me dirijo a ti con tu misma presencia que has depositado en mí. Y entonces aquí viene la autocomunicación de Dios con el hombre. Dios sale al encuentro del hombre para comunicarse consigo mismo a través del hombre. Por eso cuando los santos entienden el amor de Jesús, de Dios, a veces nos parecen tan hermosas y tan maravillosas esas oraciones, Claro. como las de San Agustín, como las de Santa Teresita de Jesús. Y uno dice, ¿de dónde salen? Y pareciera que son enredos, pero si uno los comprende y los ve y los ve y los analiza, no es más que ellos entendieron el amor de Dios tan grande que tiene hacia nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús estaba tan llena de Dios que hay un poema muy bonito sobre las rosas, porque ella era muy adoradora de Jesús Eucaristía. Mi Señor, yo te adoro y quiero ser para ti como ese pétalo de rosa que se deshoja, para que cuando tú pases puedas pisar sobre de él. Así como en su entrada triunfal a Jerusalén, pues había ramas de olivo y les ponían tapetes para que pasara en el burrito. Así Santa Teresita le decía: yo quiero ser esas rosas que se deshojan para que tú puedas pasar por ahí. Y le hablaba con ese Dios que llevaba dentro. Y si creen que es lo más hermoso, no, lo más hermoso ahí viene, miren. Cuando en mi oración yo logro comunicarme con Dios, con el mismo Dios que yo llevo dentro, yo me convierto en un instrumento. Pues bendito instrumento. Que mi vida sirva para que Dios hable con Dios. ¿Se dan cuenta? Si tú te llenas de tal manera de la presencia del Señor, cuando ores, le estás ofreciendo a Él mismo. Y tú eres un instrumento. ¿Y sabes quién va a salir beneficiado? Pues uno, porque nosotros somos pequeños y Él es grande. Pero cuando el grande pasa por mi pequeñez, hace grande mi pequeñez. Y qué bonito es ser instrumento de que Dios hable con Dios. Y este tipo de diálogo con Dios lo podemos hacer en estas oraciones de bendición y de adoración. Ahora que con esto ya termino, Si vieron la misa de hoy, si no se los digo, vamos a entrar en el Adviento. En el Adviento nosotros
esperamos vigilantes. Esperamos vigilantes la venida del Señor. Estar alertas para no ser presa del enemigo, para no dejarnos envolver por los vicios, para no caer en conductas que no son propias de la presencia de Dios. Viene el Adviento, yo quiero que el niño Jesús nazca en mí, para que Dios me llene de su presencia en mí, para que Dios crezca en mí, y por eso me voy a preparar para quitar todo aquello que no me permite estar con el Señor. Y por eso debo de estar alerta en mi conducta, en aquello que me puede tener atrapado y no me deje recibir a Dios. Pero sobre todo, la forma con que la iglesia, ¿se acuerdan que hablábamos de los centinelas? La mejor forma de estar vigilantes para la venida del Señor, ¿cuál es? Con eso termino. ¿Cuál es? La oración. Dejen de hacer oración 3 días. No hagan oración en 3 días. Y al 4.º día, pónganse a hacer oración. Y lo primero que van a ver es, ay, la regué en esto. Ay, le fallé a Dios en esto. Ay, dejé de hacer lo otro. Híjole, ya se me pasó aquello. Y te das cuenta en todo lo que te has desviado. ¿Y quién te da esa sensibilidad de percibir si vas por el camino de Dios o te vas alejando del camino de Dios? ¿Qué te lo da? La oración. La oración ungida por el Espíritu de Dios. Entonces, la mejor forma de estar vigilantes en la espera de nuestro Señor es la oración. Una oración que nos prepare para el Dios que viene, porque queremos llenarnos de Dios, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque queremos llenarnos de Él para ser instrumentos de Él, porque queremos hacer prodigios como Pedro, perseverantes en la oración como los apóstoles. Pues así es como vamos a vivir este domingo primero del tiempo de Adviento.